Hay textos que no terminan nunca de escribirse, porque sus historias tratan temas tan profundos que las palabras no son suficientes para abordarlos. Ante ese límite, algunas personas siguen escribiendo, quizás para buscar un consuelo momentáneo. Otra gente abandona la tarea sabiéndose derrotada. La historia de hoy es una que se ha contado 1000 veces y se contará 1000 veces más. Escuchas La Gotera, del papel a tu oído. Hoy tenemos de invitada a Francisca Lyon, estudiante de último año de Literatura Creativa en la Universidad Diego Portales. Es escritora y poeta, pero más que nada, en sus propias palabras, ella es alguien dedicada a escribir. La poesía es lo que impulsó su cariño por la literatura. La pintura es otro medio que usa para descansar las palabras. Le gusta hacer trekking. Los paisajes chilenos que ha conocido son imágenes que la acompañan y le entregan una calma parecida a la que siente al contacto con el arte. Escuchamos ahora su texto titulado Despierta, con las manos contraídas. Era mayo del 2002. Una docena de personas observaban el panorama frente al mausoleo familiar en el cementerio general. Bajo 2 araucarias ansiosas de lluvia, cruzaban altas sombras de ternos y vestidos sin siquiera mirarme. Abrazaban a mis papás, y hoy sé que les decían que por lo menos ahora podrían descansar, que de seguro debe ser un trabajo desgastante. Todos, incluso los árboles, parecían tener un color sobrio y desteñido. Estaba cansada del recorrido, de seguirles el paso, pero pude ver que sobre el ataúd estaban nuestros peluches y eso me dio tranquilidad, como si existiera la posibilidad de que ella volviera a despertar y al fin pudiera jugar con ella. Me senté en un costado de la cripta y lentamente comencé a abrir y cerrar la mano una y otra vez. Una anciana que nunca antes me había hablado se sentó a mi lado, me dio un chocolate, me hizo cariño en el pelo y me dijo que tenía suerte de ser pequeña, que en unos años recordaría esto como otro de los vagos momentos en que sentí pena. No dije nada. Recibí el dulce y seguí abriendo y cerrando mi mano, hasta ver cómo las uñas se marcaban en mi palma. Nunca podía distinguir si este es un recuerdo falso de verdad, aunque eso ya no importa. Ahora, si hay algo seguro, es que por muchos años la culpa lo hizo real. Son cosas que nunca me dijeron, pero aún así lo sabía y estoy segura que ella también. Antes de que todo esto pasara, lo escuché tocar la puerta, mientras jugaba con mi hermana, aunque en ese momento elegí no abrirla. En cambio, esa noche pensé que él ya estaba dentro, y me espanté. Pude haber hecho algo, haber dicho algo, no quedarme muda ante la escena, no escapar. El tiempo pasó y nadie le dio importancia, y el nombre de ella quedó prescrito. Fue una niña muy querida, pero sin mucha disciplina o atención. Era de entenderse, mientras caminara y hablara bien, era suficiente orgullo para mi familia. Nunca hicieran un escándalo del que yo me despertara en medio de la noche con la cama empapada y me fuera a dormir otras camas secas, que pertenecían a mis papás o a mis hermanos. Al principio me pareció natural que ella no caminara y balbuceara como si fuera más pequeña que yo. Le di mi ternura y ella siempre la recibió sin ningún signo de rechazo. Yo ni siquiera era consciente de su dolor, porque lloraba muy poco, aunque sí podía notar su debilidad. Tenía grandes ojos oscuros que me miraban siempre de la misma forma. La primera vez que la consideré diferente fue cuando me visitaron unas amigas y bajamos a su pequeño cuarto amarillo para buscar mis juguetes. En ese momento pude ver las caras de mis compañeras, una mezcla de espanto y de duda. Ahora recuerdo todos esos peluches como una masa desaliñada que no me pertenecía, tan ajenos como gatos momificados de pirámides egipcias, pero estoy segura de que no era así. Mi hermano no era como yo. Apenas iba a verla y menos para jugar con ella, pero bueno, tampoco jugaba mucho conmigo. La que pasaba la mayor parte del tiempo con nosotras era mi mamá. Nos contaba cuentos que siempre terminaban a la noche siguiente, como si en el fondo nos recordara a ambas que nuestro tiempo estaba prestado y que había que hacer lo posible por prolongar un mañana. También le hacía a ellas masajes con ungüento en los brazos y las piernas. Cuando estábamos solas, yo me metía en su cama, levantaba la sábana hasta cubrir nuestras caras y miraba sus manos siempre contraídas. Más de una vez intenté que las abriera forzando sus huesos, pero nunca pude lograrlo. Todas las mañanas, antes de ir al colegio, iba a encender la tele para ver mi show favorito, Dora la Exploradora. Como nadie me lo negaba, se convirtió en mi rutina. Esa noche me desperté, otra vez con la cama empapada.
Me levanté y decidí, entre todas mis opciones, ir a dormir con mi hermano en su cuarto amarillo. Bajé las escaleras sin poder ver nada. Recorrí el camino de memoria, pero algo en el aire me avisó. Un cambio antes de entrar, una ausencia de dolor. La vi en su cama oscura y noté sus largos dedos extendidos. Un miedo enorme me invadió y volví corriendo a mi cama sin decirle a nadie. Tal vez aún había tiempo. Un minuto más antes de terminar el relato y la próxima noche todo seguiría igual, todo continuaría. Me convencí de que había sido un mal sueño y me desperté al día siguiente con las piernas irritadas. Callada, bajé casi rozando los escalones y fui a ver la tele, pero mi hermano con sus ojos fijos se paró frente a ella. La prendí una vez, pero él la apagó. La prendí otra vez, pero él la apagó. Después de la tercera, ya no podía parar de llorar. Escuchas La Gotera, del papel a tu oído. Hola, soy Francisca Lyon y me casaría con Safo. Jamás me casaría con Medea porque me mataría. Me acostaría con Medea y mataría a María, Madre de Dios. El momento de mi vida que han marcado la literatura en realidad son todos. Tal vez los cuentos que me contaba mi mamá cuando yo era chica, como que siempre había un lado de ritual, un ritual medio mágico, como el relato está siempre presente y se repite y uno siempre está esperando esos cuentos. También ciertos libros que me gustaron mucho, la poesía, que fueron mis primeros libros de chica, era seca para tener versos de Pablo Neruda para niños o de Gabriela Mistral escritos para niños. En la adolescencia, no sé, un poco de todo. Fui súper romántica, me encantaba Jane Eyre, Austen, me encantaba El clan del oso canario también, que era como un libro de historia. Bueno, ahora la literatura, estoy estudiando literatura, entonces como ahora ya no se puede separar. Cada vez que hablo de algo, doy referencia, siempre estoy cruzándome con lo literario y la literatura. Y eso es lindo porque también es parte de mí en general. Como en mi relación o en mis pololeos. Sí, también en la literatura estaba ahí porque, no sé, muchos de mis regalos son cuentos o cosas que escribo de repente y de hecho el primer regalo que leí fue un cuento que se llamaba El alma del autómata, que trataba un poco de nosotros dos, porque éramos del mismo colegio, pero nunca nos habíamos visto ni conocido. Y fue muy lindo como también en la universidad como logré tener un lenguaje que me permitiera comunicarme tan bien. Que me hizo comenzar a escribir, yo creo que fue algo muy natural, tan natural como pintar o sea, dibujar con lápiz. Al principio escribía diarios de chica y aunque esos diarios también tenían poemas entre medio y cosas, pero siempre había como un impulso por decir algo que se tenía que hacer como de alguna manera palpable o presente o destacar algo que está medio olvidado. ¿Qué diferencia hay entre escribir narrativa y poesía? Para mí, escribir narrativa es un proceso mucho más como dispuesto a decirlo todo.
que la poesía, digo, no quiero decir que la poesía no lo diga todo, porque sí, lo hice todo, pero me refiero a que en la narrativa como todo se explica en un lenguaje que está mucho más dirigido a un público que va a escucharlo todo de manera lineal. También ahí está la diferencia con poesía. En la poesía el sonido es muy importante, el cómo se escucha y el cómo y el qué es lo que dice. En poesía no importa tanto la extensión, sino cuán fuertes son los versos y palabras que están de por medio. Para mí escribir poesía también es mucho más te expone mucho más, estás casi en pelota. ¿Qué me pareció la edición de este texto? Igual fue especial porque hubo un momento en que me sentí un poco saturada de leer tantas veces algo que escribí como un poco testimonio. Pero también me gustó mucho el enfoque hacia el lector, como cuando lo escribí por primera vez tal vez lo escribí un poco para mí, sin pensar en los otros. La edición fue como que otros también se estuvieran metiendo, pero al mismo tiempo dándome cuenta que sí se entendía. Instead there was hot pink flashes in the sky. We climbed the rocks in snow and rain. Que me llevó a escribir este cuento, un poema. Nunca había podido escribir sobre mi hermana. O sea, fue solo a través de la poesía que pude hablar de ella. Porque igual era un tema que no se trataba tanto en mi casa, como que las muertes no... En mi casa se dejan en silencio. De hecho ya las conmemoraciones, onda, su cumpleaños o el día en que murió, ya es una reacción muy extraña en mi casa, como que todos saben pero no lo dicen. Entonces para mí escribirlo en poesía me ayudó mucho y después lo hice en narrativa por probar, yo creo. Escribo como hablo. La poesía ha sido tan importante en mi camino literario que en el fondo es mi manera de comunicarme. Sí, incluí algunos versos del poema en el cuento. Por ejemplo, el título de Despierta con las manos contraídas, que también está puesto más adelante. Ese era el comienzo del poema. Para mí es una pregunta muy grande si tenemos dificultad para recordar las cosas cuando éramos niños o los testimonios en general, como creo que siempre va a haber algo que se está recreando y al hacerlo, al escribirlo, estás con una disposición distinta a la cual la estáis viviendo. Entonces uno siempre va a tener un grado de ficción dentro de lo que se escribe en testimonio, nunca va a ser como se recuerda. De hecho, yo creo que de ahí nacen tantos problemas con tantos escritores que los familiares les dicen, pero ¿cómo se te ocurrió haberlo dicho así? Eso no fue así. Y al final es como, estoy tratando de que entiendan la experiencia, pero también estoy implicando mis memorias en eso. Y al mismo tiempo estoy gatillando ciertos espacios en los que se recuerdan cosas mientras se escribe. Yo recordé muchas cosas
mientras escribía. O en realidad tal vez siempre las recordé. Siempre estuvieron ahí, pero no las sacaba. ¿De qué forma me marcó el hecho de convivir con alguien con discapacidad? Hay dos respuestas. Una es a nivel familiar. Creo que entre mis hermanos tenemos una unión muy particular, como que somos muy sanos en decirlo todo, sin contar este silencio hacia la muerte de mi hermana y lo que pasó, pero entre nosotros nos decimos todo, tenemos mucha libertad. Entonces yo creo que esta buena relación entre nosotros se gatilló por el tema de que mi otra hermana estaba enferma y la perdimos, y sabemos cuál es esa pérdida. Sabemos la importancia de cada uno en la casa al final. Y a nivel personal creo que siempre me fijé en la incomunicación, y eso partía desde que crecí con alguien que no aprendía a hablar, y a moverse tampoco le costaba. Y mientras yo era mucho menor, tenía 2 años, ya desarrollaba más cosas que ella, entonces ese acercamiento a la incomunicación siento que me ha marcado hasta hoy, el buscar comunicación en cosas incomunicadas. Esto fue La Gotera, un podcast producido por Revista Grifo de la Universidad Diego Portales. Este capítulo fue conducido por Josefina Frías. Agradecemos la participación especial de nuestros lectores: Magela Rocco, Constanza Opaso, Juanito Urriaga, Ariel Ramírez, Semi B, Antonia del Mar, Francisca Castro, Patricio Cuevas, Gabriela Alburquenque y Daniela Muñoz. Comité editorial integrado por Paloma Domínguez, Patricio Cuevas, Paloma León, Sebastián Ortiz y Josefina Frías. Sigue La Gotera Podcast en Instagram, también a Revista Grifo en Facebook, Instagram y Twitter. Revisa nuestra página web en revistagrifo.com. Este podcast fue patrocinado por Vergara 240.